La evaluación del estado nutritivo de pacientes hospitalizados pretende determinar el riesgo nutricional de estos pacientes mediante técnicas relativamente sencillas y fáciles de implementar al lado de la cama del paciente. Al evaluar el estado nutritivo, lo que estamos tratando de determinar es riesgo de complicaciones asociadas a nutrición que son bien específicas. Corresponden a mayor riesgo de infecciones, específicamente infecciones respiratorias, mayor riesgo de problemas con la cicatrización de heridas, especialmente en pacientes postoperados, mayor riesgo de escaras de decúbito, esto es especialmente relevante en adultos mayores, y finalmente algo que no es un riesgo específico, sino que es la posibilidad de que exista durante la hospitalización un deterioro funcional. Nuevamente el riesgo es mayor en adultos mayores, lo que significa que el paciente al momento de alta no sea capaz de valerse por sí mismo y requiera de asistencia o requiera ser trasladado a una casa de reposo o a un establecimiento de larga estadía. Para efectuar esta evaluación de estado nutritivo contamos con técnicas globales, clínicas, sencillas, que tienen un buen valor pronóstico y tienen un valor predictivo que es aproximadamente de un 60 a 70% las mejores para determinar riesgo de complicaciones asociadas a desnutrición. Debe tenerse bien en cuenta que a pesar de que estas técnicas se han tratado de refinar en los últimos 30 años, nunca han logrado superar estos valores predictivos que, si bien están sobre lo que se puede considerar inútil, no son valores altos que permitan una certeza en el pronóstico o en el riesgo que se esté determinando. Esto se debe tener muy en cuenta porque las complicaciones asociadas a nutrición pueden aparecer en pacientes que no tengan un riesgo o pacientes que sean clasificados de riesgo pueden no tener ninguna complicación. Sin embargo, nos ayuda fundamentalmente determinar el riesgo para identificar a aquellos pacientes que requieren más cuidado desde el punto de vista nutricional. En la gran mayoría de los establecimientos hospitalarios no existen los recursos ni de personal ni materiales como para poder hacer una evaluación de estado nutritivo y seguimiento nutricional de todos los pacientes que estén hospitalizados en un determinado momento. Por lo tanto, es muy importante contar con herramientas que permitan determinar qué pacientes van a requerir de este control más estricto y seguimiento. El control es extraordinariamente sencillo, es simplemente determinar los requerimientos nutricionales de los pacientes que estén en riesgo. Estos requerimientos se calculan usando las mismas tablas de requerimientos que se usan para cualquier otra persona. Más aún, en este momento hay serias dudas de que haya que hacer algún factor de corrección en requerimientos calóricos específicamente con respecto a la enfermedad. En requerimientos proteicos probablemente hay que aumentar un poquito los requerimientos proteicos en pacientes inflamados. Una vez que uno determina el requerimiento, lo que se intenta es hacer una alimentación lo más simple posible y ver si ese paciente cumple con la ingesta que se ha calculado. Si un paciente cumple con los requerimientos calculados, no se debe hacer nada más. Uno de los conceptos que hay que tener muy en claro es que en el corto plazo de una hospitalización rara vez vamos a poder detectar un cambio o en composición corporal o en el estado nutritivo, porque estos cambios requieren de mucho más tiempo que el corto periodo de hospitalización. Si estos pacientes a los cuales se determina que están en riesgo nutricional no cumplen con sus requerimientos mediante una ingesta oral simple, modificada o arreglada para las condiciones particulares de ese paciente, esos son aquellas personas que deben ir a recibir algún tipo de apoyo nutricional invasivo, que va a ser o nutrición enteral o nutrición parenteral, tema que no es motivo de esta clase. Lo que revisaremos a continuación son los métodos con los cuales podemos hacer el screening
para determinar si un paciente está en riesgo de sufrir una complicación asociada a desnutrición dentro del hospital. Los métodos globales de evaluación de estado nutritivo del paciente hospitalizado revisan parámetros muy específicos. Uno de ellos, más que el peso absoluto, es la pérdida de peso que el paciente haya experimentado durante el curso de la enfermedad, si ha sufrido algún trastorno que le ha impedido alimentarse correctamente, o sea, si tiene algún síntoma digestivo, o ha tenido vómitos, o ha tenido anorexia, el grado de compromiso funcional que le ha provocado la enfermedad, y en el examen físico se observa muy someramente, sin hacer ninguna medición, el panículo adiposo que tenga el paciente, el grado de atrofia muscular que se observe, se ve si tiene ascitis o edema periférico, y con esos parámetros sencillos, los cuales no implican ninguna medición cuantitativa, se determina si el paciente no tiene riesgo nutricional, si este riesgo es moderado o si el riesgo es severo. A pesar de que el método no usa ninguna evaluación cuantitativa, el valor predictivo que tiene para predecir complicaciones asociadas a nutrición es alto, es uno de los más altos que hay dentro de los métodos disponibles actualmente. Y segundo, cuando se evalúa la concordancia de la evaluación hecha por personas con mucha experiencia, comparado con personas y profesionales de baja experiencia, la concordancia también es buena. Por lo tanto, a pesar de no usar ningún número para calcular riesgo, es un método que vale la pena tener presente y generalmente incorporarlo en la ficha clínica de enfermos que se hospitalicen. De esta evaluación hay dos versiones, una versión que es la norteamericana, que se llama evaluación global subjetiva, y otra versión que es la que recomienda la Asociación Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, pero básicamente son lo mismo y evalúan los mismos parámetros. Otro método que sí incorpora una evaluación cuantitativa se llama Mini Nutritional Assessment. El Mini Nutritional Assessment, los formularios para efectuarlo están disponibles en internet y se pueden bajar en forma gratuita. Este método tiene una etapa de screening y una etapa de evaluación, pero requiere de la medición de dos parámetros cuantitativos, que son la circunferencia braquial y la circunferencia de pantorrilla. Además, también depende mucho en la evaluación del compromiso funcional que provoca la enfermedad en el enfermo, y se lleva una evaluación que toma aproximadamente 10 minutos de efectuarla, da un puntaje final. El puntaje, hay distintos instrumentos en internet con lo cual se puede calcular automáticamente, y también este Mini Nutritional Assessment, que se ha usado especialmente en pacientes adultos mayores, se ha visto que tiene una buena predicción de la aparición de complicaciones asociadas a nutrición. Cualquiera de los métodos que se use va a cumplir el objetivo, que es determinar qué pacientes están en riesgo y qué pacientes van a requerir de una mayor preocupación del equipo de salud por los problemas nutricionales que eventualmente vaya a presentar durante la hospitalización. Hemos evaluado además el valor que tienen algunas mediciones funcionales en predecir fundamentalmente pérdida de funcionalidad durante la hospitalización más que complicaciones. Los dos métodos que se han evaluado, uno es fuerza de agarre de la mano, que es un método sencillo de realizar. El dinamómetro de mano que se usa es barato, ¿no? El problema de este método específico es que requiere la colaboración del paciente, porque debe ejercer una fuerza y requiere que el paciente esté consciente además. Y lo que se ha visto con fuerza de agarre de la mano, que efectivamente aquellas personas que están bajo
el valor promedio nacional de personas sanas tienen mayor riesgo de tener un deterioro funcional durante la hospitalización o en los 6 meses que sigue a esta. Nuevamente un método sencillo que requiere más evaluación. Dentro de esta misma línea hemos probado la medición de presión inspiratoria y expiratoria máxima. Esto requiere de un equipo un poquito más sofisticado que lo que mide es básicamente la presión que puede ejercer una persona sin haber flujo de aire con su musculatura respiratoria. El aparato es un poco más caro. También requiere la colaboración del paciente y por supuesto no puede ser utilizado en personas que tengan alguna patología respiratoria porque se va a alterar. Este método también se ha visto que predice la aparición de deterioro funcional en los próximos 6 meses después de una hospitalización. Lo que falta evaluar con estos métodos, que se va a hacer a futuro, es ver si son buenos predictores de complicaciones asociadas a nutrición. Eso va a requerir un estudio más largo y con mayor cantidad de pacientes para ver si tienen el valor predictivo de las pruebas globales que mencionábamos antes. Finalmente debe mencionarse otro método que ya se señaló cuando se habló de imágenes para evaluar composición corporal, que es la ecografía de músculo. Este es un método también muy sencillo, requiere de un ecógrafo, eso sí, pero se ha visto que la pérdida de altura del recto anterior de cuádriceps tiene una directa relación con complicaciones en pacientes que están en unidad de cuidado intensivo y puede ser usado como un parámetro de caquexia, ya que revela en forma sencilla pérdida de músculo durante infecciones agudas o cualquier enfermedad que implique tener un proceso inflamatorio importante. Cualquiera de estos métodos que se use, básicamente lo que queremos es evitar que nuestros pacientes tengan complicaciones asociadas a nutrición. Si por supuesto tenemos los recursos materiales y de profesionales, el ideal es evaluar a todos los pacientes que lleguen al hospital, considerando que la tasa de desnutrición de pacientes hospitalizados sigue siendo muy alta. Sin embargo, en general esto no es una realidad y debemos con estos métodos simplemente determinar qué pacientes van a requerir de nuestra especial preocupación y qué pacientes no.